Del artículo de Gorky Vladimir Ilich Lenin. En 1907 en Londres, Lenin me dijo: el mundo burgués ha alcanzado un estado de fermentación pútrida que amenaza con envenenar todo y a todos. Es el principio de una catástrofe. Seremos testigos de una guerra en Europa. Será una horrible masacre. El proletariado no tendrá la fuerza suficiente para evitar un baño de sangre. Su sufrimiento será horrible, pero ese es ahora su destino inevitable. Lenin, segunda parte. El conflicto armado fue bautizado casi de inmediato como la Gran Guerra. El mundo no había conocido nunca nada parecido. Las hostilidades se extendieron a los Balcanes, Oriente Medio, el Cáucaso, Europa y África. Casi 40 países se involucraron en el conflicto. De no haber sido por la Primera Guerra Mundial, Lenin habría permanecido probablemente en Suiza el resto de su vida. Es posible que hubiera visitado ocasionalmente la Biblioteca Británica en Londres y que hubiera pasado sus vacaciones en la costa francesa o en las montañas suizas. Y seguramente también hubiera seguido criticando ferozmente el sistema burgués, pero fue la Primera Guerra Mundial lo que le dio la oportunidad. Se han escrito novelas muy duras sobre la Gran Guerra, como por ejemplo Adiós a las armas de Hemingway o La muerte de un héroe de Aldington. ¿Qué ocurrió? El mundo burgués se venía abajo. Por primera vez existía la oportunidad de ganar una guerra utilizando máquinas. Alemania pensó que había llegado la hora y podía hacer lo que no había conseguido durante muchos siglos para alcanzar el más alto nivel en las coordenadas políticas mundiales. El avance en la industria metalúrgica fue increíble. Y el país que fuera capaz de reequipar a su ejército en primer lugar podía ganar en cuestión de semanas. La victoria se lograría con la artillería. Una nueva clase de buques de guerra apareció en la Armada. Los compramos en Occidente porque no teníamos medios ópticos ni caucho. Al principio de la Primera Guerra Mundial éramos el país con la mayor deuda externa. Los empresarios fueron presionados por el Estado y los bancos. Los trabajadores, por su parte, se encontraron doblemente presionados. Aquello tuvo que ver en el impulso del movimiento revolucionario. Lenin creía que era necesaria la derrota de Rusia en la guerra. Se le puede reprochar haber traicionado a su país, es cierto. Él se consideraba un traidor. Pero muchos rusos realmente creían que una persona decente no podía ser leal a este país. El patriotismo era o una evidencia de cretinismo o una prueba de humillación ante el brutal régimen. Y Lenin seguía esa misma línea de pensamiento. La idea de Lenin era mostrar a la gente que había un problema de intereses de clase, no de patriotismo. Él no pensaba que los alemanes fueran a matar a los rusos. Consideraba que ese problema no existía en absoluto. Había que buscar las causas de la guerra y luchar no contra el representante de otra nación, sino contra el representante de otra clase. En febrero de 1917 estalló una revolución en Rusia. Antes de eso, los disturbios del PAN, marchas contra la guerra, manifestaciones, huelgas en las empresas industriales. El 27 de febrero de 1917, una huelga general se convirtió en un levantamiento armado. El ejército derrotó a los rebeldes. La Revolución de Febrero tuvo lugar porque la política imperial rusa llegó a un callejón sin salida durante la Primera Guerra Mundial. Lenin esperó a que estallase la revolución mientras residía en el extranjero. Escribía libros, traducía artículos y llevaba una vida tranquila. Y a diferencia de otros, vio que era el momento de aprovechar la oportunidad y que el final del Imperio ruso estaba muy cerca.
En Rusia prácticamente todo el mundo participaba en los disturbios. Todos eran activistas de diferentes facciones del radicalismo. No había estratos sociales leales al régimen, ni siquiera la élite del Imperio ruso. Aparentemente quedaban los terratenientes y la nobleza, aunque de una forma muy precaria. Pero de repente desaparecieron. Nicolás II se encontró en un vacío absoluto. Su último movimiento, catastrófico para Rusia, fue abdicar del trono. En estos tiempos de la lucha contra los enemigos extranjeros, Dios nuestro Señor ha deseado enviar una nueva y dura prueba sobre Rusia. Los disturbios populares internos amenazan con tener un efecto desastroso sobre el devenir de esta persistente guerra. En estos días decisivos de la vida rusa, hemos considerado que lo mejor es renunciar al trono del Imperio ruso. Firmado, Emperador Nicolás. La guerra continuó, la gente no la quería. Petrogrado estaba lleno de desertores mientras los liberales seguían parloteando. El poder dual había conducido al caos. Por un lado emergió el gobierno provisional y por el otro el Soviet de Petrogrado, un cuerpo ilegítimo que representaba a las bases, que también reclamaban el poder en el país. El Estado ruso se estaba derrumbando por sí solo. Lenin, como todos los demás, había sido un observador del proceso. Tras la Revolución de Febrero en Rusia, el jefe del Estado Mayor alemán del Frente Oriental, general Hoffmann, escribió: «La Revolución rusa desmoralizó al ejército y nosotros, naturalmente, buscamos intensificar el proceso». Algunas autoridades civiles que mantienen relaciones con los ciudadanos rusos que viven en Suiza tuvieron la idea de utilizar a algunos de estos ciudadanos para destruir el espíritu combativo del ejército ruso, envenenándolo con ideas antibélicas. Para llevar a cabo la revolución en su país, reunieron a un gran grupo de exiliados y refugiados políticos que se habían establecido en el extranjero en momentos distintos y por razones diferentes. Junto con Lenin había bolcheviques, socialrevolucionarios, mencheviques y anarquistas, y sus familias. Había 50 aparatchiks, miembros del aparato del Partido Comunista, en total. Eran muy importantes porque sabían cómo trabajar. Nadie contaba con un aparato de partido como aquel. Iban a ser transportados desde Suiza al Imperio ruso. Técnicamente el país se encontraba en estado de guerra. Por ello se acordó que viajarían en un tren del que no pudieran bajar. Era una especie de tren extraterritorial. El 9 de abril, un grupo de emigrantes se reunió en la estación de Zúrich. La gente gritaba acusando de traidores a los pasajeros que se disponían a partir y clamaban que serían colgados en Rusia por provocadores. Los pasajeros respondieron cantando la Internacional. Nada más partir el tren, Lenin pidió que se dejase de cantar y se estuviera en silencio. Quería trabajar. Karl Radek se fue a fumar al baño. Cuando Lenin se enteró, montó en cólera. No quería que nadie fumara en el tren, ni tampoco que cantara o le perturbase durante la noche. Era un hombre bastante complicado para convivir con él. Los revolucionarios viajaron de Suiza a Alemania y entraron en Rusia por la frontera sueco-finlandesa. El 13 de abril de 1917, Lenin y sus camaradas llegaron a la estación de Finlandia en Petrogrado. Aquella noche, el andén de la estación estaba atestado de gente que había ido a ver a Lenin como si fuera una celebridad de la época. El partido envió una guardia de honor a la estación. Cuando Lenin la vio, le dijo a su mujer: «Me van a arrestar». Parecía enteramente un extranjero. Llevaba una corbata de lunares y zapatos de tacón alto, porque quería parecer más alto de lo que era. Llevaba también un bombín, sombrero muy popular entre los empleados suizos, con la visera ligeramente doblada hacia arriba. Sus camaradas del partido le dijeron: «Vladimir Ilich, quítate esa cosa horrible». Uno de los trabajadores, un hombre desconocido, le dio su gorra, y Lenin no paraba de quitársela sin saber qué hacer con ella. Lenin pronunció un discurso corto y efusivo, ganándose de inmediato la simpatía de la gente. Poseía un extraordinario magnetismo personal.
Marineros, camaradas, os saludo sin saber si creéis o no en las promesas del gobierno provisional. Pero sé que cuando os prometen tantas cosas os están engañando. El pueblo necesita paz. El pueblo necesita pan. El pueblo necesita tierra. Y ellos os dan guerra, hambre, no pan. Los terratenientes siguen siendo los propietarios de las tierras. No estaba claro hacia dónde ir, a quién creer, qué ocurriría al día siguiente. De manera que cuando aparece un hombre que dice, yo sé exactamente lo que hay que hacer, escuchadme y haced lo que yo os diga, bueno, esto proporciona sin duda excelentes resultados. Habéis hecho un gran trabajo. Habéis destronado al zar, pero aún no hemos terminado. Tenéis que golpear mientras el hierro está caliente. ¡Viva la revolución social mundial! Encontró las palabras que le catapultaron al poder. Cuando él proclamó todo el poder para los soviets, los demás decían cosas bonitas, pero sin efecto. Aquella noche habló ante el Comité Central y dijo, hagamos la revolución. Le contestaron que acababa de llevarse a cabo. No, necesitamos hacer otra, replicó. Aunque tenía solo 47 años, pensaron que aquel viejo había vivido demasiado tiempo en Occidente y no entendía nada. Era un loco peligroso y obsoleto, pero tenía el don de la persuasión. «18 días después, se convocó la conferencia del partido. Asistieron 133 delegados regionales que estaban también lo bastante locos para confirmar, sí, necesitamos esa revolución. Su lema, dadme un partido de revolucionarios profesionales y transformaremos Rusia, se convirtió en el credo y en el símbolo del bolchevismo. Lo escribió con toda claridad. El partido debe tomar el poder. El partido era él mismo. Quería el poder para llevar a cabo su idea. El partido era su idea. Los miembros del partido bolchevique eran pocos. No había estadísticas exactas en cuanto a la cifra. Muchos trabajadores no pertenecían a ningún partido o eran socialistas. Para atraer adeptos a sus filas, los bolcheviques necesitaban agitadores comprometidos a los que se enviaría por todo el país para pegar folletos y repartir periódicos revolucionarios. Las cuotas del partido no eran suficientes para financiar tales actividades. Era necesario reabastecer la tesorería del partido. Los bolcheviques no dudaron en recolectar dinero de diferentes formas. Su trabajo era lo primero. Y el dinero no olía. Cuando Lenin ya estaba en Rusia, los alemanes continuaron financiándole. Los periódicos del partido se imprimían con su dinero. Él jamás habría podido construir el partido sin el dinero de algunos grandes propietarios, que nunca imaginaron que la revolución sería posible. Francia y el Reino Unido dieron dinero abiertamente. El embajador francés, Maurice Paléologue, dio mucho dinero. El partido fue financiado también por banqueros occidentales que lo consideraban una herramienta para debilitar el imperio ruso. No hubo un solo partido, excepto los octubristas, que no recibiera financiación del extranjero. Aquello formaba parte de la lucha política. En el verano de 1917, en un mitin socialdemócrata, Tsereteli, un menchevique, dijo que no había partido en Rusia que quisiera tomar el poder. Entonces, Lenin se levantó de su asiento y exclamó, «Sí existe ese partido», dando a entender que era el suyo. Los asistentes se echaron a reír, porque sabían que su partido apenas tenía ninguna influencia. En el archivo central del partido se conserva el diario de Víctor Chernov, líder de los socialrevolucionarios. En él escribió, todos entendimos que asumir la responsabilidad del destino de Rusia en el otoño de 1917 significaba sangre sucia y trabajo sucio para aquel movimiento espontáneo. Dejaron vía libre a los bolcheviques y a Lenin con la esperanza de que arreglasen el desaguisado, pero no permanecieran en el poder. Entonces vendremos como caballeros con brillantes armaduras y construiremos un Estado auténticamente democrático. Y como ahora sabemos, fue una vana ilusión.
El 24 de octubre, carros blindados entraron en la plaza frente al Instituto Smolny. Grupos de hombres armados ocuparon el Banco de Estado, la oficina de correos, la agencia telegráfica, las estaciones de tren Nikolaevsky y Baltic. Posteriormente fueron reforzados con marineros de Kronstadt. El buque de guerra Aurora avanzaba a contracorriente por el río Nevá y se detuvo cerca del Palacio de Invierno. A las 21:40 un disparo de fogueo efectuado desde el Aurora marcó el comienzo del asalto. A las 2 de la mañana el palacio fue tomado por los atacantes. El gobierno provisional fue arrestado. A las 5 de la mañana se proclamó el poder soviético sin efectuar un solo disparo. Su misión se culminó el 25 de octubre. El 7 de noviembre, según el calendario revolucionario soviético, habían pasado 8 meses desde abril a octubre. La tarea se había llevado a cabo de forma brillante. Será siempre y en todas partes enseñada y estudiada. Será siempre un libro de texto, un ejemplo brillante de cómo hacer una revolución. El 27 de octubre, el segundo Congreso Panruso de los Soviets de Diputados de los Obreros y Soldados formó un nuevo gobierno encabezado por Vladimir Ulyanov Lenin. La revolución ascendió al poder al cuarto estado. Lo llamamos la dictadura del proletariado. Por el bien de la humanidad, por el bien de la mayoría, exactamente para eso. 2 semanas después del golpe de octubre, el nuevo gobierno emitió el decreto sobre la paz. Los soviéticos ofrecieron a los países en guerra una paz sin anexiones ni indemnizaciones. El decreto sobre la paz y el decreto sobre la tierra fueron aprobados al principio de la Revolución de Octubre. Ambos eran unos documentos con un gran peso específico, que contenían las ideas sobre cómo transformar Rusia. Por los decretos de Lenin, las entrañas de la tierra pertenecían al pueblo, no al Estado. Eran propiedad socialista, es decir, propiedad del pueblo. El decreto sobre la tierra legalizaba la adquisición de las haciendas de los terratenientes por los campesinos. Al conocerse su emisión, los soldados abandonaron el frente y regresaron a sus hogares. Lenin quería cambiar la forma de pensar de la clase trabajadora. No sentía amor por ella. Cuando era estudiante ya sabía que los trabajadores no estaban comprometidos con el socialismo y aquello le disgustaba mucho. La víspera del 25 de octubre, Lenin escribió que se debían crear las condiciones necesarias para que hasta un cocinero estuviera capacitado para gobernar el Estado. Solo podía conseguirse por medio de la educación. Según los datos censales de principios del siglo XX, el 80% de la población era analfabeta. A ese respecto, constituyó un grandioso resultado social. La campaña de alfabetización fue realmente el gran logro del gobierno soviético. El Politburó, liderado por Lenin, estuvo en sesión todo el día. Recibía hasta 600 llamadas abordando diferentes temas. Todavía no era un Estado totalmente establecido, sino algo difuso. Ni siquiera comía en la cantina para evitar tener conversaciones triviales. A veces se marchaba para realizar visitas a los suburbios de Moscú y hablar con los campesinos. Construyó casas de descanso para los soldados heridos. Escribió enmiendas a la Constitución. Tradujo sus propios trabajos y solicitó el aumento del número de estudiantes procedentes del proletariado y el campesinado más pobre. Elaboró un proyecto de resolución para los orfanatos. Incluso escribió notas sobre cómo cumplir en el puesto de centinela. La gente era totalmente ignorante. El país era bárbaro y analfabeto. No sabían qué decir, y él les enseñó a decir alto o disparo. Inventó señas y contraseñas. Lo hizo todo. Recuerdo que hay un documento de un agente alemán en el que dice: Lenin está trabajando como nosotros queremos, sigan financiándole. Él no trabajaba para Alemania. Todo lo que hacía, lo hacía para él mismo. Servía a la gran idea de la revolución en Rusia. Simplemente resultó que los intereses de Lenin y los de Alemania coincidieron. A finales de 1917 los alemanes comenzaron a perder la guerra. Se vieron obligados a volver a desplegar sus fuerzas en el frente occidental contra los franceses, los británicos y los americanos. Por eso buscaron la paz con Rusia en el frente oriental. Los alemanes financiaban a Lenin
que prometió sacar a Rusia de la guerra. La situación económica en Rusia se encontraba al borde del colapso. La industria solo trabajaba para las necesidades del frente. Moscú era abastecido con solo 5 camiones de carga de alimento al día, en lugar de los 100 que se requerían. Petrogrado, 15 en vez de 50. Había hambruna, epidemias de tifus, fiebre tifoidea, viruela. Lenin se puso su desgastado abrigo y le dijo a Yersinsky: «Félix, ponte tu gabán y vámonos a negociar con los boches». En Francia llamaban boches a los alemanes. El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y Alemania. Rusia admitió la derrota. Bajo el tratado cedía 780.000 kilómetros cuadrados de su territorio con más de 56 millones de habitantes, una tercera parte de la población total del Imperio ruso. Rusia fue obligada a retirar sus tropas de los territorios que iban a ser ocupados por las fuerzas alemanas. Rusia perdió Polonia, Ucrania, Crimea, las tierras bálticas y Finlandia, con sus bases para la Armada rusa. Los alemanes ocuparon parcialmente Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Podría haber rechazado heroicamente firmar la paz, pero la revolución habría sido aplastada. El Tratado de Brest-Litovsk se firmó porque los bolcheviques eran demasiado débiles en aquel momento. Y no porque tuvieran que ejecutar debidamente sus obligaciones con los alemanes. Era una cuestión geopolítica. Casi todo el partido se opuso a su posición en el tratado. Todo el mundo decía que era una paz vergonzosa y que el país no debería firmarla, pero Lenin dijo que eso le traía sin cuidado. El mero hecho de que 1 millón de rusos sobrevivieran fue un logro personal de Lenin. Él paró aquella guerra. Pero estalló la guerra civil y el ganador sería quien estuviera dispuesto a sacrificar su vida. De hecho, los bolcheviques alcanzaron el poder precisamente durante la guerra civil. Cualquier guerra civil es una guerra sin reglas. Los rusos mataban a los rusos con una crueldad mayor todavía porque pensaban que tenían derecho a matar a cualquiera de los suyos. Los blancos habían estado azotando a sus siervos durante siglos y ahora tenían que lidiar con mujiks, campesinos rebeldes, siguiendo la tradición de los amos, castigando a sus esclavos. Aquella gente educada tenía las manos manchadas de sangre. Y los rojos también. Del artículo de Máximo Gorki Vladimir Ilich Lenin. ¿Es posible la humanidad en una guerra de una ferocidad sin precedentes? ¿Qué bondad y benevolencia pueden existir? La contrarrevolución está cargando contra nosotros como un oso. ¿Qué podemos hacer? ¿No tenemos ningún derecho a defendernos? ¿A resistir? Lo siento, pero no somos tontos. Sabemos lo que queremos. El Ejército Rojo es invencible. Camaradas y soldados del Ejército Rojo, capitalistas de Inglaterra, América y Francia están librando una guerra contra nosotros. Envían dinero y suministros militares a los terratenientes rusos que lideran tropas contra los soviets desde Siberia y el Cáucaso septentrional con el objetivo de restaurar el poder del zar, el poder de los terratenientes y los capitalistas. Pero nunca lo conseguirán. En aquel momento, todo indicaba que los blancos estaban a punto de tomar Ekaterimburgo y ponerse a las órdenes de Nicolás II y su familia. Ello podría suponer un gran apoyo para los blancos. Por eso los rojos los mataron a él y a su familia, precisamente para que los monárquicos no tuvieran más posibilidades de contrarrestar la ofensiva de la revolución. Él necesitaba demostrar que la muerte del zar marcaba el final del pasado. El pasado ha terminado y ya no hay vuelta atrás. Lenin no anunció la muerte de la familia del zar de inmediato. Le aterraba pensar que si se conocía lo que había sucedido con la familia del zar, pudiera producirse un cambio dramático en la actitud de la gente hacia el Consejo de Comisarios del Pueblo, hacia él y hacia el resto del liderazgo político. Aunque no hubo una orden escrita, todas las circunstancias ponen de manifiesto
que los bolcheviques de Ekaterimburgo habían recibido el plácet de Moscú o alguna otra forma de aprobación. ¿Por qué estuvieron tan sincronizados la ejecución de la familia del zar y el atentado a Lenin? Sabemos que fue la misma gente, por ejemplo, el señor Yurovsky, quien ejecutó a la familia del zar e investigó el atentado a Lenin. 2 balas quedaron alojadas en su cuerpo. Para gran sorpresa de todos, Lenin sobrevivió. Fue un milagro. Las balas permanecieron alojadas en el cuerpo de Lenin nada menos que 2 años. Corría el peligro de sufrir un envenenamiento por plomo. Por eso fue operado de urgencia. Cualquier herida se cierra de forma gradual, así que apareció una cicatriz que estaba produciéndole un evidente estrechamiento en la arteria carótida interna. El suministro de sangre al cerebro era solo posible por el lado derecho. Su estado, sin temor a exagerar, era crítico. El atentado provocó una campaña de publicidad hecha a medida del líder del proletariado. Zinoviev, su ayudante, escribió su biografía. Bonch Brujevich, el director ejecutivo del gobierno soviético, convenció a Lenin para que permitiera ser filmado en el jardín del Kremlin. El diario Pravda publicaba a menudo fotografías suyas. Lenin recibía visitas de pintores y escultores. El pintor Anenkov, uno de los artistas que dibujó a Lenin del natural, recordaba que la primera vez que se reunió con él le preguntó ¿cuál va a ser su enfoque del retrato? El artista dijo, me gustaría representar la personificación del impulso revolucionario. Vladimir Ilich le dijo, ¿no es eso una exageración? Y Anenkov contestó, mire, Vladimir Ilich, no me interesa retratar a un hombre corriente con barba. Tenía en mente un proyecto histórico no solo para cambiar a Rusia, sino para cambiar el mundo entero. Su plan era desatar una guerra civil en Europa. Era una idea descabellada. Nada menos que una guerra civil europea. ¿Qué clase de persona es capaz de concebir algo así? Pues Lenin lo hizo. Lenin sabía, y así lo dijo, que el comunismo no podía sobrevivir si prevalecía únicamente en Rusia. Sería destruido por el capitalismo. Para sobrevivir, debía extenderse a todo el mundo, y las revoluciones estaban estallando por todo el planeta. El mundo estaba obsesionado con las ideas del leninismo, con las ideas de la justicia social. La Unión Comunista está creciendo en todo el mundo. En varios países el poder del Soviet ya ha triunfado. Pronto veremos la victoria del comunismo en todo el mundo. Seremos testigos de la fundación de la República Socialista Federativa Soviética Mundial. Lenin creó el Comintern, la internacional socialista que englobaba a los partidos comunistas de Alemania, Austria-Hungría, Turquía y China, los países en los que habían tenido lugar revoluciones socialistas. Desde el principio de los tiempos, la gente soñaba con construir un mundo nuevo, un mundo en el que las cosas serían diferentes. Un mundo en el que habría personas nobles que ayudarían a los demás. Gente ilustrada, solidaria y desinteresada. Una nueva generación que no pensaría únicamente en sus intereses personales y tampoco estaría corrompida por la propiedad privada. Sin embargo, muy pronto las ideas de Lenin fueron abandonadas y él mismo fue demonizado. Fue una especie de reacción refleja natural ante el éxito anormal que había tenido en todo el mundo. Inmediatamente se sirvieron de una metodología política mediante la cual, para menospreciar a una autoridad ante las masas, debes hacerle parecer grotesco o vergonzoso. Y así explotaron la cuestión de su origen, es decir, la genealogía de Lenin. Luego plantearon la cuestión del dinero alemán que supuestamente había utilizado para la revolución. Y finalmente empezaron a chismorrear sobre su romance adúltero con Armand. En abril de 1917, Inés Armand viajó con Lenin a Rusia. Una vez en Moscú, se hizo cargo de la jefatura del Consejo de Economía Nacional y de un departamento del Comité Central.
Encabezando una misión de la Cruz Roja, viajó a Francia para liberar a los soldados del cuerpo expedicionario ruso de su cautiverio. Fue arrestada por las autoridades francesas y liberada después de que Lenin amenazara con disparar a toda la misión francesa en Moscú. Armand murió de tifus. Durante su funeral celebrado en Moscú, Lenin acompañó al cortejo fúnebre. Tenía el rostro destrozado, caminaba con los ojos cerrados y parecía a punto de desplomarse. Podía derramar algunas lágrimas, pero él consideraba que eso formaba parte de su vida privada, una zona vetada, prohibida hacia los demás. En cuanto salía de esa zona emergía su otro yo, el que se prohibía a sí mismo las debilidades de un hombre. Hubo muchas personas, entonces llamadas nihilistas, que negaban la moral desde un punto de vista teórico. Esos individuos se convirtieron en los seres más despiadados de la historia de Rusia. Robespierre dijo que el terror era la forma más elevada de justicia. Lenin pensaba lo mismo. Camaradas, la sublevación kulak en vuestros 5 distritos debe ser aplastada sin piedad. Hay que colgar, y digo colgar para que la gente lo vea, a no menos de 100 kulaks ricos y chupasangres de renombre. Apoderaos de su grano, identificad a los rehenes. Hacedlo de manera que en muchas leguas a la redonda la gente vea, tiemble y grite. Ahoguemos y estrangulemos a esos kulaks chupasangres. Sinceramente tuyo, Lenin. Emplea para ello a la gente más dura que tengas. Esa faceta de Lenin nunca fue revelada hasta el final de la Unión Soviética. La sociedad nunca vio a Lenin desde ese prisma, el Lenin que estaba dispuesto a utilizar el terror despótico. Él sabía distinguir perfectamente el bien del mal y sabía que había traspasado esa frontera, pero apagó cualquier remordimiento apoyándose en su teoría de clases. Todo lo que beneficia al proletariado es moral. Pensó que era necesaria una gran dosis de violencia y encomendarse a una dictadura para acortar el lapso de tiempo transcurrido entre el fin del capitalismo y la creación de la Comunidad Comunista Mundial. Creía firmemente en ello. Era un genio político. Sin embargo, el patrón de sus actos era absolutamente anticristiano. Deliberadamente anticristiano. Lo que él inició fue el experimento más dramático del siglo XX, la construcción de un paraíso en la tierra estando ausente la figura de Dios. Creo que Lenin abandonó a Dios por Marx. Era un ateo militante, y lo era hasta tal punto que, paradójicamente, su ateísmo era casi religioso. El bolchevismo es una especie de religión. Ningún hombre puede profesar 2 religiones a la vez. El que cree en Dios no puede ser bolchevique. A principios de la década de 1990, el gobierno soviético abrió los archivos secretos de Lenin. Había algunos documentos aterradores. Por ejemplo, una vez Lenin ordenó colgar a todos los sacerdotes que se mostraban renuentes a obedecer, y sus cadáveres debían exponerse públicamente para atemorizar a los disidentes. Escribió: «Disparad a los sacerdotes. A cuantos más disparéis, mejor». Desde su punto de vista, la Iglesia Ortodoxa rusa era una de las organizaciones más peligrosas, destructivas y perniciosas de la sociedad imperial rusa. Pensaba que los sacerdotes eran un auténtico cáncer para el pueblo ruso. Durante su infancia en Simbirsk, Lenin había sido miembro de la parroquia de San Sergio de Radones. Más adelante ordenó la apertura de las reliquias del santo en la Laura de la Trinidad y de San Sergio y pidió que se le proyectara la película de la exhumación. Al finalizar la proyección, Lenin se frotó las manos. Estaba profundamente satisfecho. Lenin quería el dinero de la Iglesia, en la medida de lo posible, para llenar las arcas del tesoro.
Solo en el año 1922, bajo el pretexto de combatir la hambruna, se confiscaron bienes por valor de 5 millones de rublos, de los cuales 1 millón se invirtió en la compra de comida para los hambrientos. Se compraron aquí y allá máquinas o grano, pero la mayor parte, como solía ocurrir en Rusia, desapareció. Entre los sectores de la sociedad que habían alzado a los bolcheviques al poder, empezó a circular la opinión de que no eran merecedores de su confianza. Estuvieron a punto de ser depuestos, especialmente por los campesinos. En 1921 comenzaron algunas revueltas campesinas, acciones en la industria y rebeliones de soldados y marineros. En este punto ocurrió algo muy curioso con Vladimir Lenin. Se dio cuenta de que en Rusia no había proletariado. Lenin pareció caer en una profunda depresión. Resultó que los cocineros no solo no querían, sino que no podían gobernar el Estado. No tenían conocimientos. Se hizo evidente que la clase obrera era perezosa, iletrada, y no estaba de acuerdo con las exigencias de la teoría marxista. En esa encrucijada, Lenin dio un giro, tan audaz como revolucionario, y también ingenuo, diría yo. Anunció la nueva política económica. Quería crear un proletariado post factum. Durante el periodo de la NEP era necesario recorrer el camino capitalista del desarrollo, del que tal vez nacería un proletariado digno de Marx. Se modificó la política industrial y se fortaleció el sistema político. Era la única forma de salvar la dictadura de los bolcheviques. Solo de esa manera se preservó el Estado soviético. Los comercios que habían sido cerrados ofrecían ahora vinos franceses caros y la NEP se convirtió en la base económica para futuras reformas liberales, aunque fuesen hipotéticas. No tenía nada de marxismo, era puro progresismo. Sin Lenin, los bolcheviques difícilmente hubiesen podido introducir esos cambios. La NEP era muy impopular dentro de la élite bolchevique. Lenin enseñó a muchos de ellos que, para alcanzar ciertos objetivos, había que ir siempre en contra de la opinión pública. Como cuando firmó el Tratado de Paz de Brest, anunció la NEP e incluso cuando llevó a cabo la Revolución de Octubre. Siempre fue uno contra todos. Solemos olvidar que estamos hablando de un periodo de apenas 4 o 5 años en la vida de Lenin. Como Sísifo, había empujado una piedra cuesta arriba, dando esperanza a la gente, pero la piedra cayó rodando. Su idea de difundir el comunismo en todo el mundo a través del Comintern, la Internacional Socialista, no tuvo éxito en ningún lugar. Rusia iba a incendiar Europa. Y lo único que consiguió fueron algunos chispazos. Los líderes de la Revolución Alemana fueron asesinados y la Revolución Húngara fracasó. Durante los 2 últimos años de su vida fue consciente de que había fracasado. No había posibilidad alguna de cambiar la naturaleza humana. Se dio cuenta de que ninguno de sus camaradas más cercanos respondía al epítome del hombre nuevo. Estaba decepcionado con todos ellos y con la sociedad en general. Fue una tragedia para él. La última vez que controló realmente las cosas fue en la primavera de 1922. A partir de ahí comenzó a sufrir ataques de apoplejía y ya no podía trabajar. Lo dejaron postrado en la cama y le prohibieron las visitas. Su hemisferio izquierdo estaba deteriorado. El lado derecho de su cuerpo se fue paralizando poco a poco desde las piernas hacia el tronco. Lo único bueno es que su mente permaneció más o menos lúcida. Trató de dictar una serie de artículos y notas, pero esas notas y esos escritos nunca llegaron a sus destinatarios. Fue un sentimiento trágico para él.
Durante 2 años, Lenin estuvo sin trabajar. Su secretario personal, Zinoviev, le traicionó. Desvió los asuntos a Stalin, ignorando el hecho de que Lenin seguía vivo. Ambos consideraban a Lenin una especie de material de desecho. Lenin era consciente de que estaba muy enfermo. Le preguntó ansiosamente a sus médicos: ¿perderé el juicio? Temía volverse loco. Eso era muy importante para él. Estaba literalmente destrozado. En el momento de su muerte era un hombre desmoralizado. Una de las pocas expresiones que todavía utilizaba al final de su vida era «Dios santo, Dios santo». Sus médicos lo mencionaban a menudo en sus notas. Tal como recordaron algunos miembros de su cuerpo de seguridad, Lenin permanecía en su mecedora ataviado con una gorra, envuelto en su abrigo de piel, aullando a la luna. Lloraba y gemía, por decirlo de alguna manera. No creo que fueran solo momentos de demencia. Creo que revelan también la terrible agonía y sufrimiento del hombre que se encuentra en la antesala de la muerte. En realidad, los dictadores pueden dejarse llevar por las mismas pasiones que nos dominan a las personas corrientes. Claro que no están locos. Puede que tengan alguna percepción deformada de la realidad, pero no están mentalmente enfermos. Ni mucho menos. Se parecen mucho a nosotros. Por eso son tan peligrosos, porque tenemos muchas cosas en común. Gustave Le Bon, sociólogo experto en psicología de masas, escribió: «Los grandes reformadores del mundo siguen encorvando nuestras espaldas, incluso desde las profundidades de sus tumbas. Debemos comprender que esto se debe principalmente a que han expresado plenamente los intereses de su raza y del tiempo que les ha tocado vivir». Las ideas son inmortales. Las ideas no mueren. Sus planes, por decirlo con sencillez, se derrumbaron. Todo lo que logró fue radicalmente distorsionado. El camino que eligió para Rusia no se hizo realidad. No obstante, Lenin sigue siendo un símbolo de esperanza para mucha gente pobre del mundo. Demostró que los esfuerzos bien dirigidos pueden cambiar el curso de la historia para la humanidad. Es un personaje único. Su recuerdo permanecerá vivo 1000 años. Es una figura de una escala realmente planetaria. Todos esos gritos para sacar a Lenin de su mausoleo son inútiles. Da igual que lo hagan o no, nadie podrá borrarlo de la historia. Nunca. Allí permanecerá para siempre.